Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, también los amigos que nos visitan por primera o segunda vez. Les damos una cordial bienvenida y saludamos muy especialmente a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV. Gloria a Dios. Voy a invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro de Nehemías. Aleluya. Recuerde que Nehemías hace parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Gloria a Jesucristo. Después del primer libro, el segundo libro de Crónicas, Esdras y Nehemías, capítulo 8. Aleluya. Vamos a tomar la palabra del verso 1 en adelante y dice de la siguiente manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por tu bendita presencia en este lugar, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada hermano, por cada amigo que se ha dispuesto para venir a tu casa en esta hora, por todos los que están participando del culto a través de las redes sociales. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Padre. Tú conoces la condición espiritual de cada vida. Yo te suplico que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para cumplir con esta gran responsabilidad, y que pongas en mis labios el mensaje que considere necesario para la bendición, la edificación y la exhortación de todo tu pueblo. Padre, que tu Santo Espíritu aplique esta palabra en lo más profundo de cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y te damos a ti la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Dios también nos bendice a través de su palabra. Es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. Dios también nos bendice a través de su palabra. La palabra de Dios
amados hermanos, siempre ocupa un lugar importante en nuestros cultos. Amén. Porque no es simplemente algo que se haga por protocolo o por llenar un espacio de tiempo. No, es que la palabra de Dios es lo que nos da a usted y a mí formación y estructura espiritual. Amén. Hay otras cosas, digamos, que también son de bendición, como la profecía, como danzar en el espíritu, como alabar a Dios. Son bendiciones espirituales mientras sea en el espíritu, pero como tal no producen una formación en la persona. Al contrario, cuando el creyente no sabe manejar eso, porque una cosa es que Dios dé algo y otra cosa es que el creyente lo maneje mal. Amén. Hay gente que ha usado la profecía para manipular a otras personas. Es decir, el don que Dios les dio, lo han manipulado o lo han usado para manipular, inclusive algunos para beneficio propio. Hay quienes han usado la profecía para decirle a otro: mira, así dice Jehová, dale este piano a mi siervo. No, pues si Dios dijo, hermano, hay que dárselo, ¿sí o no? Pero resulta que no siempre es Dios el que hace eso. Hay gente que se sale del orden y actúan en la carne y se han cometido unos horrores impresionantes, como el que escuché de alguien, hermano, de un hombre de 38 años casado con una señora de 78 años. 78, apenas 40 años de diferencia. Y cuando alguien le preguntó: hermano, ¿pero a usted qué le pasó? Y era que él se había casado por obediencia a una profecía. Fue a través de una profecía que le empacaron esa viejita a ese señor. Es que uno se queda aterrado, amados hermanos. Una anciana, ya hay que ser honesto, ya una persona de esa edad ya cumplió su ciclo, ¿no? Claro. Y alguien que está relativamente joven, pero una profecía. Mira, amado hermano, que aún una profecía, usted tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, si a usted le quedan dudas. Mire, una de las características importantes acerca de la profecía, aunque no es el tema, pero permítame se lo comento. Cuando a usted una profecía no le genera paz, porque lo de Dios produce paz. Y ha habido profecías que lo dejan a uno como así, como Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? Cuando a usted una profecía no le genere paz, ore. Amén. No haga lo que hizo este bondadoso hermano que por obediencia fue y se casó con la ancianita. No, si hubiera orado, seguramente Dios le hubiera hecho entender que él no había dicho eso. Es que Dios no dice ese tipo de cosas, hermano. Amén. No, Dios no habla así. Dios es un Dios de orden. Amén. Hombre, pues que una viejita de 78 se quiera casar, pero con un viejito de 80, pues bueno, cásense y háganse en compañía el resto de los días que le quedan, porque ya son días. Pero es que queremos hacernos compañía, están en todo su derecho. Ha habido unas profecías, hermano, que Dios tenga misericordia. Pero es que yo voy a la palabra y también hay falsos profetas. Amén. Ha habido falsos profetas dentro del pueblo de Dios. Entonces, la profecía hay que pesarla de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios.
Y lo otro es que si a usted a través de una profecía, entre comillas, Dios le dice haga esto o aquello, vuelvo y le repito, si usted no siente paz, ore primero, pida un consejo, hermano, ¿qué hago? Alguna vez conocí el caso de alguien, de un pastor, que vino alguien a través de profecía, o a profetizarle mejor, y hermano, le dijo que él iba para el infierno, que él estaba condenado, hermano, de todo, de todo. Ese hombre se puso a llorar, y fue y habló con su superior, y le dijo, hermano, yo estoy muy confundido, porque es que Dios me habló en profecía, y me dijo que yo iba para el infierno, que yo estoy condenado. ¿Quién le profetizó? Fulana de tal. Y el pastor le dijo, no le haga caso a esa señora. Si este hombre no pide orientación y se traga todo ese cuento, hermano, ¿ve lo que le hubiera podido pasar? El diablo lo acaba de aplastar con esa profecía. La intención de Satanás, si se la cree, con esto lo acabo de matar. La profecía, cuando es de Dios, produce paz. Lo de Dios produce paz. Paz. Siempre tenga en cuenta eso, amado hermano. Cuando usted a alguien le profetice y usted no sienta paz, mi consejo es ore a Dios y dígale, Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí, no me dio paz esta profecía, confírmame por favor. Y el Dios que le habló, si fue él, él mismo le confirma. Y si no fue él, también se lo hace saber, se lo hace entender. Dios no es Dios de confusión. La profecía que viene del Espíritu no produce confusión, produce un despertar espiritual, produce gozo, produce consolación, pero no confusión. Al nombre de Cristo. Entonces, a veces hay quienes y hay lugares donde le dan más importancia a otras cosas que a la palabra. Resulta que lo que da formación es la palabra. La palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se pueda discernir ante la palabra de Dios. Todas las cosas, dice el escritor, están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A través de la palabra Dios lo desnuda a usted, Dios me desnuda a mí. Y de pronto alguien que no tenga todavía una formación espiritual dirá, ¿quién le contó eso al pastor? Nadie se lo contó. Dios a través de su palabra desnuda al que tenga que desnudar, confronta al que tenga que confrontar. A través de la palabra Dios va formando nuestra personalidad, nuestro carácter. Entonces, por eso le decía, la palabra, el espacio de la predicación de la palabra no es algo simplemente protocolario. No. Es, hermano, mire, el culto es algo integral. Porque en el culto ocurren dos cosas. La primera es que usted y yo venimos y adoramos a Dios. Y la segunda es que Él ya nos habla, nos enseña, nos edifica a través de su palabra. Por eso tampoco somos amigos de obras de teatro y cosas así, porque es que no, hermano, no. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice que haga obras de teatros. Predica la palabra, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, le dijo Pablo a Timoteo,
porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy hay mucha gente que solo vive de fábulas, pero al hombre de Dios, a la mujer de Dios, hermano, se nos dice: predica la palabra, predíqueles, escuchen o dejen de escuchar, predíquele la palabra. Hay gente que se molesta con la palabra. La pregunta es: ¿qué estará pasando en el corazón de esa persona cuando se molestan por la palabra? Amén. Porque cuando yo tengo mi corazón relativamente sano y mi anhelo es agradar a Dios, pues yo recibo la palabra. Dios me habla a través de ella, me exhorta, me corrige, me consuela, me edifica. Y si yo quiero agradar a Dios, entonces yo mismo tomo decisiones. Hoy Dios me habló a través de la palabra. Hoy Dios me dijo que debo corregir esto, que debo corregir aquello. Hoy el Señor me hizo entender que estoy descuidado en la oración. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues a través de la palabra. El pastor no sabe cuánto ora cada creyente, pero Dios sí. Y por eso a veces Dios nos hace entender que la causa de nuestros problemas, de tantas situaciones difíciles, es la falta de oración. El cristiano saca tiempo para todo menos para orar. Y que eso comienza a reflejarse en su vida personal, en su carácter, en su hogar, hasta en su economía. La pobreza espiritual se refleja en todas las áreas. Pero cuando en lugar de pobreza espiritual hay crecimiento espiritual, hay madurez espiritual, hay desarrollo espiritual, eso también se va a evidenciar, amado hermano. Es un creyente que madura, es un creyente firme, es un creyente que permanece. Es más, es un creyente que se deja corregir. ¿Sabe cuál es el creyente que se deja corregir? Aquel que tiene una formación bíblica en su corazón. Ese se deja corregir. El otro más bien se enoja y dice: hermano, ¿y por qué me tienen que llamar la atención? ¿Y por qué ve esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me tienen que sacar del grupo? Y reclaman y se enojan y murmuran. ¿Por qué? Porque ese creyente no ha entendido que Dios usa situaciones también para formarnos a nosotros. Que si Dios me dice: siéntese ahí, Él simplemente quiere ver mi reacción, cómo reacciono yo. Que si Dios permite que a mí me llamen la atención, me regañen, a veces en un tono más fuertecito, porque como nosotros queremos todo que sea amor y amor. Hermano, si me lo hubiera dicho con amor, pero es que me regañó. Y queremos dizque todo amor. Pues yo quisiera que usted me mostrara el amor con que el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos: sepulcros blanqueados. ¿Ah? ¿Usted imagina donde uno le diga a un evangélico del siglo XXI sepulcro blanqueado, lo que pasa? Hermano, al otro día le llega una demanda. Van y lo demandan, hermano. ¿Qué les quiso decir el Señor con eso? Hipócritas. Muéstreme el amor ahí. Cuando Pablo dice que tuvo que reprender a Pedro cara a cara, porque su actitud era de condenar, y es más, lo reprendió delante de los que habían ahí presentes. ¿Por qué Pedro soportó? ¿Por qué Pedro más bien agachó la cabeza? Porque ya Pedro había recibido una formación a través de la palabra. Si usted no se deja formar, amado hermano,
si usted no se deja corregir, usted no va a ninguna parte. El buen cristiano ama la palabra, se somete a la palabra, entiende que la corrección, la disciplina y la formación son figuras que Dios usa. Dios usa la disciplina, Dios usa la corrección, usa la exhortación, usa el consejo. Al nombre de Cristo. Aquí vemos a un pueblo que venía de una situación o una sequía espiritual terrible. Este pueblo que usted encuentra en este capítulo 8 del libro de Nehemías, hacía 80 años que había llegado de Persia en el primer viaje que hicieron los cautivos que regresaron con Zorobabel. Eso lo encuentra usted en el primer capítulo del libro, los primeros 2 capítulos del libro de Esdras, cuando salen los cautivos, cuando el rey Ciro da la orden de que todos los que quieran regresar a Jerusalén, los judíos que quisieran regresar, podían hacerlo. Se levantaron Esdras y el sumo sacerdote Josué y partieron con el pueblo, con unas 50,000 personas, rumbo a Jerusalén, que llevaba prácticamente 70 años como una ciudad abandonada, sola. Llegan allí y quienes han estudiado estos 2 libros, Esdras y Nehemías, saben de la cantidad de problemas que tuvieron, la oposición de los adversarios, los amonitas, los árabes, etcétera. Con dificultades lograron construir el templo, pero realmente no había un despertar espiritual. Es más, no había quien enseñara la palabra. Ya ofrecían sus sacrificios, ya quemaban incienso, ofrecían corderos en holocausto, pero realmente estaban en un estado de mortandad espiritual. Faltaba que algo les despertara, que llegara alguien de parte de Dios con la palabra. Recordemos, amados hermanos, que en ese tiempo no era como ahora. Muchos de nosotros tenemos 2, 3, 4 y hasta 5 Biblias en las casas. Otros tenemos en el celular, en el computador, en las tablets, por todas partes tenemos Biblia. Gloria a Dios por eso. En ese tiempo no. En ese tiempo, hermano, no era tan común. Nadie tenía un rollo de la ley en su casa. Había uno en el templo. De pronto el rey, si era juicioso, tenía una copia también. Uno que otro profeta tendría alguna copia de la ley de Moisés. Entonces, cuando llega Esdras, hombre del cual nos dice la Biblia que era un escriba diligente en el estudio de la ley de Dios, porque él había dispuesto su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para ponerla por obra en su vida y para enseñarla al pueblo. Esdras vivía en Persia, pero en el año 458 a.C., el rey Artajerjes lo envía a Jerusalén. Qué tremendo, hermano. Dios usó a un impío como Artajerjes para decirle al sacerdote Esdras: ve a Jerusalén y enséñale al pueblo la palabra. Vaya al libro de Esdras, capítulo 7. Esdras queda antes de Nehemías. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Esdras, capítulo 7. Gloria a Dios. Leamos desde el verso 21. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, es decir, del Éufrates, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba
de la ley del Dios del cielo se le conceda prontamente. Verso 24. Y a vosotros os sabemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoces, le enseñarás. Amén. Él fue con una misión, amados hermanos: incentivar en el pueblo el amor por la palabra de Dios. Y cuando el pueblo en el corazón de cada creyente se despierta un amor por la palabra de Dios, entonces viene un despertar espiritual a su vida. Porque mire, amado hermano, con el solo hecho de usted ponerse a meditar en la palabra, en su casa, en algún lugar, usted comienza a meditar en la palabra, a leerla, y Dios empieza a tratar con usted, solo a través de la palabra. Es decir, no es simplemente cuando un pastor se para en un púlpito, no, es también cuando usted medita en la palabra. Mire lo que dice el profeta Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice: yo hallé las palabras, la palabra, tomé el rollo de la ley y comencé a meditar en él, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Usted no sabe, amado hermano, en qué momento usted puede sentarse a meditar en la palabra y el Espíritu Santo tomar un pasaje, tomar un versículo y hablarle a través de él a usted, hablarle personalmente. Yo viví esa experiencia, amado hermano. Yo sé de qué le estoy hablando. Un día Dios me habló a través de la palabra. Yo me apropié de esa promesa. Y tiempo después Dios me cumplió literalmente lo que me dijo esa vez. Porque hay algún momento en que usted siente de parte de Dios: esto es para mí, esto es para mí. Aquí me está hablando el Señor a mí. Esta promesa es para mí, esta exhortación es para mí, este consejo es para mí. Y si le queda alguna duda, viene al siguiente culto y Dios le confirma a través de su palabra lo que le había dicho en su casa, lo que le había dicho en su lugar secreto. Dios se lo confirma. El predicador no sabía que usted había estado meditando en ese pasaje, en ese tema, pero el Espíritu Santo le confirma: recuerda lo que leíste, recuerdas lo que yo te dije allá en tu casa, hoy te lo estoy confirmando para que entiendas que fui yo el que te hablé. Al nombre de Cristo. Por eso es la importancia de que usted y yo meditemos en la palabra. Recordemos lo que le dijo Dios, o mejor, Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra. Pero claro, ¿cómo va usted a meditar en la palabra si no la lee? Si no la estudia. Si no se aprende un versículo, ¿cómo va a meditar en él? Usted puede aprenderse un versículo de la Biblia y va rumbo a su trabajo, a su casa, está en cualquier lugar y puede en su mente comenzar a meditar en lo que dice ese versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, pensar. Dios dice esto, Dios dice aquello, Dios dice lo otro.
este versículo dice esto, y también dice esto, y también dice esto, y el Espíritu Santo va, hermano, ensanchando nuestro entendimiento, de manera que usted comienza a extraer enseñanzas maravillosas de ese pasaje, de ese versículo, de ese salmo. ¿Pero por qué sucede? Porque usted previamente meditó en él, lo leyó una vez, volvió a leerlo, lo volvió a leer. Es bueno y es sano. Hay pasajes de los que de alguna manera como que se apoderan de uno. Hermano, léalo una y otra vez, vuélvalo a leer. Una de las recomendaciones para quienes predicamos la palabra es que del pasaje que vamos a enseñar lo leamos una y otra vez. Usted lo lee, lo analiza, vuelve y lo lee, y el Espíritu Santo le va dando revelación, le va dando inspiración. ¿Pero por qué? Porque usted estudió, usted leyó, meditó. Y a veces, hermano, no solamente, es que miren, no se limite solo a leer, estudie el texto. Esta palabra no la entiendo, vamos a mirar qué significa esta palabra. Voy al diccionario. ¿Qué otros versículos de la Biblia me hablarán que tengan relación con esto? Voy a la concordancia. Y es así como el creyente comienza a enriquecer su vida espiritual. Y comienza a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Este pueblo tenía sed de Dios y le pidieron al sacerdote Esdras que les leyera la ley. Recuerde lo que les dije, ellos no tenían acceso al rollo de la ley. Cuando estamos hablando del rollo de la ley, hablamos del Pentateuco. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Mire, amado hermano, mire que desde tiempos inmemorables se ha practicado la costumbre de que el pueblo se reúna a adorar a Dios. Aquí también le adoraron, esto fue un culto, hermano, especial, pero también a escuchar la palabra. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de su palabra? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Porque recuerde, Dios es un Dios personal. A todos, puede haber 10, puede haber 20, puede haber 50, puede haber 1000, pero a todos Dios nos va diciendo lo que nos tiene que decir a cada uno. La palabra, hermano, comienza a trabajar allí, en cada corazón, en cada mente. Recuerda cuando Pablo estaba predicando en Filipos. Llegó a Filipos, preguntó si había una sinagoga. No había sinagoga. Uno de los requisitos en el mundo antiguo para que hubiera sinagoga en una ciudad es que vivieran al menos 10 varones judíos en la ciudad. Y usted cuando lee en el primer viaje del apóstol Pablo, se da cuenta de que a los lugares donde él iba llegando había una sinagoga. Llegó a Antioquía de Pisidia y había sinagoga. Llegó a Listra y había sinagoga, a Derbe, y allí predicó a los judíos. Pero en su segundo viaje misionero, cuando usted comienza a leer la historia del segundo viaje misionero,
el primero, la primera familia. Pero Dios nunca se queda con el primero, la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo. Pero mire, bastó con una persona que abriera el corazón y ya se abre la puerta. Basta con un creyente sencillo, humilde, dispuesto a obedecer, que abra el corazón y Dios se encarga de obrar, de tratarlo, hermano, que es que yo tengo muchos defectos, tranquilo, Dios se encarga de ir corrigiendo todos nuestros defectos, hermano. Si fuera por defectos, nadie podríamos estar aquí, hermano, nadie. Muéstreme un evangélico perfecto, no lo va a encontrar. Hermano, el Señor, ¿qué se va a fijar en mí? Claro, si está aquí es porque Dios se fijó en usted. Entienda eso. Ya Él se fijó en usted. Hermano, pero que yo he sido muy malo, eso no importa, hermano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El que se arrepienta de todo corazón, de todos los pecados que haya cometido en la vida, Dios le perdona. Y Dios nunca va a estar recordándole: usted era un ladrón, usted era un adúltero, usted era un mentiroso, usted era un idólatra. Recuerde que yo lo tengo aquí en la iglesia, pero a mí no se ha olvidado de que usted era un idólatra. Dios no le dice esas cosas a nadie, hermano. Todo lo que usted y yo hayamos hecho en nuestra vida pasada, Él nos perdonó por amor, por misericordia, por gracia. Sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nadie puede decir: hermano, yo soy salvo porque siempre he sido muy buena gente. Eso no aplica para con el Señor. Yo soy salvo porque siempre he sido muy generoso y me ha gustado ayudarle a los pobres. Eso no aplica para la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fue necesario que usted y yo escucháramos la palabra para que el Espíritu Santo nos diera esa fe, aplicara esa fe salvífica en nuestros corazones, que nos alcanzara, hermano, para dar el paso de fe, para creer en Jesucristo y que se cumpla en nosotros lo que dice Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que es necesaria la oración de fe, amado hermano. Hay gente que dice que no, que eso, la oración de fe no es necesaria. Entonces, ¿cómo va a confesar la persona? Es que ella no sabe eso. Nosotros le guiamos: mire, haga una oración, diga que usted cree en Jesucristo, que lo recibe como su Salvador personal. Hermano, cuando uno hace eso de verdad, usted y yo lo hicimos un día y eso produjo un efecto en nosotros. Mi vida no volvió a ser la misma a partir del momento en que yo hice mi oración de fe, amado hermano. Mi vida no volvió a ser igual. Yo salí de ese lugar con una mentalidad diferente. Voy a buscar a Dios, voy a perseverar en los caminos del Señor. Cuando se hace la oración de fe de todo corazón. No todo el mundo la hace con sinceridad. Ojalá todos los que pasan a un altar hicieran la oración de fe con sinceridad. Es que con Dios, hermano, las cosas son serias. Amén. Yo por eso no soy amigo de forzar a nadie para que acepte a Cristo. ¿Quiere aceptar? Hágale. No, hermano, eso es voluntario. Invítelo a la iglesia. Hermano, qué bendición, hicimos un culto por allá, 25 se convirtieron a Cristo. ¿Dónde están? Muéstremelos. Amén. Sí, hermano, eso estaba por allá y un señor en una esquina quiere aceptar a Cristo y ellos no entienden mucho qué es eso. Bueno,
me están hablando de Cristo, no es malo, pero es realmente un mensaje de la palabra, a través de un mensaje que el Espíritu Santo los confronta. Porque ellos vienen y muchos de ellos, como Lidia, la vendedora de púrpura, abren su corazón, hermano. ¿Quién lo hizo? El Señor. Al nombre de Cristo. Entonces, mire, amado hermano, esta gente le pidió a Esdras que trajera el libro de la ley y les leyera la palabra. Qué bueno, amado hermano. Habla de gente que tiene sed de Dios, que tiene anhelos por las cosas de Dios. Es más, de gente que está dispuesta a obedecer a Dios. Porque una cosa es oír un mensaje y otra cosa es estar dispuesto a obedecer la palabra. No todo el mundo está dispuesto. Vaya al libro del profeta Ezequiel, por favor. Yo le muestro algo. Capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 33, leamos desde el verso 30. Y tú, hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mira, amado hermano, la condición de este pueblo. Este es otro pueblo del que estamos hablando. Estamos hablando inicialmente del pueblo que se reunió a pedirle a Esdras que le leyera el libro de la ley. Este es otro escenario. Aquí está el profeta Ezequiel. La gente venía y le decía, a ver, díganos a ver qué dice Jehová. Y predica bien, ¿para qué? Predica bonito. Mira lo que dice Dios. Tú eres para ellos como un cantor de amor. O sea, ay, hermano, a mí me gusta mucho cómo predica ese hermano, a mí me gusta mucho cómo predica esa hermana, pero le pregunto, ¿está poniendo la palabra por obra? Yo voy allá porque me gusta mucho cómo predica ese señor, pero ¿de qué le sirve eso? Es que no es porque este predique muy bonito o aquel predique de esta manera. Cada predicador tiene un estilo diferente, pero realmente lo que marca la diferencia no es el estilo, tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra, amado hermano. No, que yo sí predica fulano de tal, voy, si no, no voy. No, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y si usted la escucha con fe, con reverencia y con la disposición de obedecerla, usted va a ser bendecido por Dios. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Qué tremendo. Ojalá que no haya en medio de esta congregación, de esta asamblea, de este tipo de personas. Sí, hermano, a mí me gusta como él predica.
¿Pero qué? De ahí en adelante, ¿qué? Ya el predicador cumplió con su deber. ¿Qué hace usted con la palabra que Dios puso en los labios del predicador? Porque el predicador aquí se para previamente, y Dios nos es testigo, hemos orado al Señor pidiendo que nos dé un mensaje para el pueblo. Hemos ido a la palabra, hemos meditado en la palabra, y finalmente el Espíritu Santo pone en nuestros corazones: predique de esto, predique de aquello. Hasta ahí la responsabilidad del predicador. De ahí en adelante la responsabilidad queda en manos de cada uno de ustedes. ¿Qué va a hacer con la palabra que escuchó? Porque yo no puedo estar detrás de usted: hermano, recuerde lo que prediqué el domingo, hermano, recuerde lo que prediqué el jueves, hermano. No es la función del predicador. El predicador trae un mensaje, Dios lo inspira a dar un mensaje, pero la otra parte le corresponde al pueblo. ¿Cuál es la otra parte? Ponerla por obra. Esta gente oía la palabra, pero no la ponía por obra. Error fatal. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Perdieron el tiempo. Pierden el tiempo. Yo debo tener el corazón dispuesto. Si Dios me dice que haga esto, debo hacerlo. Si Dios me dice que me aparte de esto, debo hacerlo. Si Dios me dice que corrija esto, voy a empezar a corregirlo. Señor, ayúdame. Tú me hablaste, tú me hiciste entender que estoy fallando en esto, que estoy fallando en aquello. Ayúdame, Señor. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. El que tiene mis palabras y las guarda y las pone por obra, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios realmente? Aquel que procura obedecer la palabra. Dios me habló, Dios me exhortó, Dios a través de la palabra me dijo esto, me dijo aquello. Señor, ayúdame a poner tu palabra por obra en mi vida. Pero mire, ese hermano no obedece, y él tampoco, y la palabra le habló a aquel, y la palabra, y hermano, empiezan, yo los llamo repartidores de la palabra, hermano. Eso, uy, hermano, qué mensaje, ¿cierto? Uy, eso fue para el hermano tal, eso fue para la hermana tal. Usted no vio que el hermano estaba ahí y él como que se movía, él era inquieto, hermano. Uy, esa palabra lo estaba. Y a todo el mundo, es que la palabra era menos para él, menos para ella. ¿Ah? Usted no vio al hermano fulano de tal en esa silla, hermano, él como que se revolcaba y él como que no se hallaba. O sea, les alcanza el tiempo para mirar a todo el mundo, menos para escuchar ellos la palabra, hermano. ¿Ah? Perdió el tiempo, está perdiendo el tiempo. Esto es para obedecerlo, hermano. Esto no es para ir, no vaya a ir a la comisión. Ay, hermano, aquel pastor me gusta mucho ese porque predica muy bonito, aquel no, debe ir a escuchar la palabra de Dios. Venga al templo a escuchar la voz de Dios. Señor, háblame a través de tu palabra. Y Dios le habla, es que Dios es real. Esto no es simplemente una ceremonia religiosa, un ritualismo. No, amado hermano. No, Dios nos ha enseñado que es de otra manera. Por eso usted a cada culto que venga, usted encontrará que hay un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque Dios es el que envía la palabra. Dios es el que quiere corregirlo a usted, corregirme a mí, fortalecerlo a usted, fortalecerme a mí, redarguirnos, despertarnos, hacernos entender en qué áreas estamos fallando. El que recibe la palabra y la pone por obra, ese va a ser bendecido. Porque cuando se recibe la palabra con esa actitud, entonces se produce algo que se llama sensibilidad espiritual.
Lea los versículos 5 y 6, ahí en Nehemías capítulo 8. Gloria al Señor. Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Sensibilidad espiritual. Hay evangélico, hermano, que para decir amén, tal vez si les ponen una lanza por aquí, diga amén, amén. De lo contrario, usted lo ve todo el... De ellos, de sus corazones no brota un aleluya. Porque eso debería brotar, pero de una manera espontánea. No porque a usted le digan, hermano, diga, no. Mire, Esdras no le tuvo que decir al pueblo: mire, cuando yo abra el libro de la ley y cuando yo lo bendiga al Dios del cielo, ustedes van a decir amén, amén. No, eso brotó del corazón del pueblo. Es más, procedieron a adorar a Dios, procedieron a postrarse, a humillarse delante de Él. Hermano, cuando se recibe la palabra con fe y con humildad, se produce sensibilidad espiritual en nuestros corazones. Al nombre de Cristo. Pero también se va desarrollando en nosotros la capacidad de entender la palabra. A veces los hermanos le dicen a uno, y cualquier persona: uy, pastor, eso que usted predicó tal día, yo estuve leyendo y leyendo, pero yo no entendí mayor cosa. Pero el día que usted predicó de eso, yo entendí realmente. Amén. Porque el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso Dios lo determinó así, amado hermano. Por eso Dios capacita a hermanos, a hermanas para exponer la palabra. Porque exponer la palabra alumbra el entendimiento, hace entender, aleluya. Mire lo que, lea los versículos 7 y 8 por favor, de este capítulo. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mire que para eso también hay que prestar atención. Pero si el predicador está predicando, por más que haya orado y por más que se rasgue las cuerdas vocales, pero el otro está por allá así, mirando eso, a veces entra cualquier chapolita por ahí. Otros se ponen a jugar con bebés. Eso pasa por allá en otros lados, acá no. Y usted lo ve todo el culto y con el bebé. Ojalá uno saliera del parar. Llegame un favor, hermano, hágame un breve resumen de lo que fue la predicación. ¿Qué? No supieron, es más, no se dieron cuenta de que estuvieron en el culto. Esta gente ponía atención, prestaba atención, dice, ponían, le daban sentido, aleluya, a la palabra, de modo que entendiesen la lectura. Y lo otro, entre muchos efectos, pero para hablar solo de tres, que produce la palabra es gozo. La palabra produce gozo. Lea el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber,
y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra produce gozo. Cuando usted abre el corazón a la palabra, hermano, en su corazón hay gozo. Hermano, qué bendición la palabra. Yo salí bendecido, yo salí edificado, yo salí contento. Dios me habló. Un buen cristiano no sale amargado del culto. Hay gente que sale aburrida del culto. Y uno como predicador a veces lo sabe, se da cuenta. Yo acostumbro, ustedes lo saben, Dios le bendiga. Ese salió aburrido, ese salió maltratado, algo no le gustó. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? No preparó su corazón. Es eso. Amén. Pero de que Dios nos bendice a través de su palabra, nos bendice, amados hermanos. Ese es el propósito de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice el apóstol, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectamente preparados para toda buena obra. ¿Sí ve que la palabra nos prepara para toda buena obra? El buen cristiano aprende tantas cosas, aprende a perdonar, aprende a ser generoso. Hasta el tacaño, hermano, cuando escucha la palabra, deja a un lado la tacañería y se vuelve generoso. Y hay otros que están diciendo, uy, que el Señor reprenda al diablo, ya va a hablar de generosidad, a mí no me gusta que... Y ya se molestan y salen bravos del culto, hermano. El otro va y le dice, Señor, perdóname, yo soy tacaño, yo lo reconozco, Dios mío. Desátame de esta tacañería, Dios mío. Y Dios lo desata. Porque al tacaño le da lástima hasta regalar un vaso con agua, hermano. ¿En serio? Pero ya después él se goza dando. Le produce gozo. Al tacaño no le produce gozo dar. Al tacaño le produce gozo es recibir. Y la Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir. ¿Quién cambia nuestra mentalidad con respecto a todas esas cosas? Dios, a través de su bendita palabra. Él nos bendice, nos edifica, nos forma, nos instruye, nos fortalece, nos consuela, nos reprende a través de su bendita palabra. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que recibamos esta palabra con amor, con humildad, con fe, y la pongamos por obra en nuestras vidas. Póngase de pie, amado hermano. Padre eterno, mi alma te da la gloria, Señor. Yo te alabo, Padre bendito. Te doy mil gracias por este consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos que tu palabra es maravillosa, que a través de ella tú operas un cambio especial, una formación en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos amor por tu bendita palabra. Enséñanos a meditar en ella y ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a ser verdaderos hacedores de tu palabra, como dice Santiago, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Bendice a tu pueblo, Padre, que tu palabra nos conduzca a ser cada día mejores cristianos, a los esposos mejores esposos, a las esposas mejores esposas, a los padres mejores padres. Ayúdanos a ser mejores ciudadanos. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos lleve a ser cada día mejores personas, cristianos más espirituales, más